Y entonces, para la gente que tenga también este sentimiento como tú, o pues el típico emprendedor o empresario Ujú. español que está harto de pagar, a mí me gustaría que tocáramos un poquito las principales soluciones o opciones que Ajá. tiene un empresario, empezando, por ejemplo, por Andorra, que es la más cercana y la que más revuelo empezó a formar hace unos La añitos. segunda más cercana. La segunda más cercana. Bueno, depende cómo lo veas. Depende bueno, de Portugal. Madrid, sí, de Madrid la Sí. segunda. Entonces, en Andorra, yo creo que ya todo el mundo que escucha Dripes probablemente ya sepa cómo funciona. ¿Hay alguna novedad en Andorra o sigue todo igual? Novedad no del 25 ni del 24. Bueno, sí, fue en febrero del 24, creo, cuando endurecieron los requisitos de entrada. ¿Vale? Que, bueno, hay diferentes vías. O sea, a otro país de Europa no tienes que hacer nada, ¿no? Y como ciudadano Vale. europeo te mudas y ya está. Dices que te mudaste y Vale, o sigues sea, después. vale, por ahí me parece muy bien enfocado. O sea, en Europa, por ejemplo, las soluciones que tenemos son bueno, la mayoría de Europa, como has dicho, es muy fácil. Simplemente te, Te te mudas cambias y ya y ya está. está. Sí, sí, entre ciudadanos comunitarios es todo muy smooth, muy sencillo, pero tú para mudarte a Andorra necesitas un permiso de residencia, Vale. o un visado o una visa, para que Ujú. la gente sepa que todo esto son sinónimos. Y hay que diferenciar muy bien permiso de residencia fiscal. Ok. Vale, el permiso de residencia es, como tal, te dan la posibilidad de vivir en el país. Ujú. Pero si luego no pasas los días necesarios o no cumple con los requisitos, puedes tener perfectamente un permiso de residencia sin ser residente fiscal. Vale. Y viceversa. No en Andorra quizás, pero un inmigrante que viene a España ilegal y no tiene una visa, no tiene permiso de residencia, pero sí tiene la residencia fiscal, Ok. que es un poco contradictorio, pero Sí. es una situación que puede darse en ese sentido. También, para que la gente lo entienda, permisos de residencia puedes tener infinitos y residencia fiscal puedes tener solo una. Ok. Así para que la Vale, gente Vale. se ubique. vale. Entonces, para entrar en Andorra hay diferentes vías. Un poco están como las tres principales son empleado por cuenta ajena, que Ujú. esta no tiene prácticamente ningún requisito más allá de que te contrate una empresa andorrana, un autónomo andorrano. El segundo, que es el más habitual de todos, que es la famosa fianza, ¿no? Vale. Depositas una fianza. Importante saber que no es un pago, es Vale, una es una fianza. fianza. ¿Cuánto es ahora? Era 15.000 hasta creo que es febrero del 24 y ahora son 50.000 euros. 50.000. O sea, Vale. tú si quieres conseguir la residencia fiscal tienes que Ujú. depositar una fianza de 50.000 euros. Correcto, al Vale. gobierno andorrano, que recuperarás cuando te marches. ¿Y Ah, si te no la te devuelves, marchas? vale. Si no te marchas, se la quedan. Ah, Y no hay intereses ni nada. vale. O sea, son 50.000. Básicamente es un país que controla mucho. Tú rompes algo, te lo van a quitar de ahí, Ah, ok. digamos. Y también se guardan De el todas las poder, multas, de toda la que el poder líes ahí. expulsarte si no pagas. Es como un seguro para el gobierno en ese No está sentido. mal pensado. Y lo aumentaron tanto básicamente por la crisis de vivienda. Al final, Andorra se debe, bueno, como cualquier político, por fortuna o por desgracia, se debe a sus votantes, Ujú. que no son los que están entrando con permisos de Ya. residencia. Son los que nacen ahí, ¿no? Son los que se están quedando sin casas Claro, es que está carísimo y que ahora tienen que vivir en la alquilar SEU o ahí. que tienen que vivir donde sea. Sí, sí, en ese sentido está complicado. Y luego hay una tercera vía, que es la residencia pasiva, que solo te exige 90 días, no 183, Ujú. y que no te permite trabajar en el país. La residencia pasiva requiere que hagas una inversión determinada en activos del país, bien en depósitos del gobierno, bien en inmobiliario y demás. Y bueno, puedes tributar a la andorrana viviendo 90 días como mínimo, más si quieres puedes también, pero no puedes hacer una actividad económica desde allí. Hay Vale. mucha gente que ve esto y dice, de puta madre, 90 días en Andorra, el resto sigo en mi casa y demás. Claro. No vale así. Tú en el momento en el que pasas más de la mitad del año en España, eres residente en España, da igual Claro. todo lo demás. Puedes viajar por el mundo, eso sí. Claro, la gente ve esto con Chipre, dice, 60 días en Chipre, 90 días en Andorra, 90 en Portugal, que lo conoce menos la gente, Reino Unido, Irlanda, 90 días también. Todo eso está del lado de estos países, Ujú. bien validado, pero también tienes que tener en cuenta quién puede amenazar o reclamar tu residencia fiscal en ese sentido. Claro. Vale, o sea, para todos estos países, como la regla principal es que no puedes pasar más de medio año en otro país, porque entonces en ese momento te conviertes en residente fiscal en ese país. Si te pillan. Si te pilla, Hmm. vale, porque luego Lo hay... digo porque la inmensa mayoría de gente que vive en un país del que no es nacional, Ujú. pues nunca le pillan. Hay infinitos extranjeros en España que siguen tributando en su país y llevan aquí 10 años viviendo, tienen hijos y tienen todo. Que dices, pero ¿cómo no has tenido problemas todavía? Ya. A patadas. Y Hacienda no les pilla eso. Tío. A muchos les pillará, pero muchos otros no. Entonces tú como español tienes papeletas para tener problemas con España. Pero es Vale. mucho más difícil que la tengas con otro país. Hasta Claro. que hayas hecho como vida allí, te hayas establecido. Hay un término, no en fiscalidad española, pero sí, hay como dos grandes ramas del derecho que cada país de Occidente, digamos, ha tirado. Del derecho más anglosajón o del derecho más continental, que es un poco el continental que tenemos en España, en Francia, en Alemania. Bueno, en Alemania es un poco mixto, en Italia.
Y el derecho anglosajón, pues evidentemente, pues todo lo que es Commonwealth. El Reino Unido, Irlanda, Malta, Chipre, un poco los germánicos tienen un toque de eso, evidentemente los Estados Unidos y demás. Entonces, Andorra está. Portugal. Hace unos años era un chollo, te montabas una Hasta el LLC año en Estados pasado. Unidos, hasta el año pasado, Sí. te montabas una LLC en Estados Unidos y al final los dividendos los pagabas bonificados al 95%, si no me equivoco. No, los dividendos bonificados al 95% se da en los holdings españoles. Ah, que, vale. que reciben dividendos de sus matrices, o que venden, Vale. perdón, de sus filiales, o que venden una filial. En este caso, directamente es que el dividendo está exento. Ah, o sea, era 0% literal. Correcto, pero Vale. te hago un matiz para Vale, sí, los zumbaos que se puedan venir muy arriba, o Vale. que hacemos un clip corto Vale. y luego la gente lo utiliza como asesoramiento. Vale. Es como, no, hay 30.000 dependes, cabrón, Vale. no te asesores por TikTok o por... Claro. Entonces, lo primero, la LLC no distribuye dividendos, hace distributions que van a renta, van a IRPF. Ujú. ¿Qué pasa? Que hay países como Portugal, como el Reino Unido, Malta, hay 3-4 países más, de hecho Dominicana también, que no las ven como sociedades transparentes. Una sociedad transparente es la que su beneficio, en lugar de tributar, transparenta a la renta del socio, y de ahí el nombre. Vale. Entonces, en el momento en el que no la ve transparente, tú recibes un rendimiento de esa empresa extranjera y en el ordenamiento tributario portugués tienes que encajarlo donde vaya. Entonces, hay consultas vinculantes que dicen que lo que venga de una LLC, independientemente de si tiene una catalogación de S Corp, de C Corp, de lo que sea, si es disregarded, si no, es dividendo para Portugal. Y además, como eres residente no habitual, Ujú. no hay un riesgo de normativa anti-ilusión. Es decir, que te digan que la dirección efectiva está en Portugal, salvo que te pases 3 pueblos. Pero sí que hay un riesgo real. Y me viene de puta madre, porque la verdad que no me aventuraría a explicarlo si no fuera porque ya lo hemos explicado antes. El riesgo real de una LLC en Portugal es la sociedad profesional. Ajá. Vale. Entonces necesitas estructurilla. Vale. Yo, por ejemplo, tengo riesgo cero en ese sentido, porque es como gigante, Sí, sí. pero bueno, alguien que es su LLC, él solo, NHR en Portugal, encima no le cobra un salario, es decir, no la trata como una empresa. Ujú. Claro, tú si tuvieras una SL en España, te cobras tu salario de ella, o sea, o le facturas o te pones una nómina. Aquí directamente es. Claro, aquí es como yo no cobro nada y me voy pasando pasta y le llamo dividendos a la transferencia y va todo al 0% y aquí jauja. Pues bueno. Ahí esa- puedes tener problemas. Sí, y has utilizado el tiempo verbal exacto. Puedes tener problemas, porque la lógica es que deberías tener problemas. Ujú. Todavía no hay casos. Pero los puede haber. No sabemos si Portugal no quiere tocarte la moral porque sabe que si te la toca te piras y prefiere cobrarte el resto de impuestos, Ujú. que me parecería inteligente como país. Perdón. Y así ya no, no cortamos en hacer la trompeta sonándonos los mocos. Vale. Y eso, Vale. entonces depende mucho cómo ganes el Vale. dinero. Pero sí, claro, el régimen NHR que había era brutal. De hecho, Ya no existe. cuando anunciaron que lo quitaban ese diciembre, Fue una locura, ¿no? puta locura. Claro, O sea, claro. Puta locura. Eso me ves a mí con el coche por la ciudad hablando con desconocidos diciendo, oye, bueno, esto no, es que estoy pensando que es el año pasado y no está prescrito y puedo embarrar a algún cliente. No es un tema fiscal, es un tema de la vivienda. Porque el tema es que la gente no conseguía viviendas. En plan, oye, pago honorarios, hago lo que sea, me voy a Portugal, pero ¿dónde me meto a vivir? Claro, Claro. ¿dónde vivo? Claro, entonces como había ese problema, pues vale. solucionamos ese problema. Claro. Y entonces ahora hay un NHR que los beneficios fiscales son los mismos, pero el acceso es mucho más Es muy complicado. complicado. Vale, o sea, una persona que tenga un negocio online, por ejemplo, es muy complicado que se pueda andar. Sí, es más para empleados de alto valor. Vale. Y sobre todo divulgadores, científicos y demás, o profesionales más normales, al uso como nosotros, que trabajen para empresas que o tengan más del 50% de su facturación en o que esté certificada por el ENISA de allí. Un poco como una empresa de un mercado emergente, un sector tecnológico, ya sabes cómo es. Claro. Y Alex, a día de hoy, para un emprendedor, vamos a decir que no es José Lías, que tienes una empresa, Ujú. o sea, un emprendedor, una empresa pequeñita, Ujú. con 2-3 empleados, a día de hoy, ¿cuál es la mejor opción para irse? Porque se habla de Dubái, se habla de Ujú. República Dominicana con Pedro Werbaum. ¿Cuál es la mejor opción? ¿Sabes cuál es la primera palabra que voy a decir? Depende. Efectivamente. Hay que distinguir, pero me viene muy bien la pregunta para hacer un punto educativo, que es diferenciar entre la persona y la empresa. Vale. Esa persona se puede ir a Panamá, Ajá. donde no tributaría por nada de lo que le provenga del exterior, como los beneficios de esa empresa, pero esa empresa estaría en España, seguiría pagando su 25%, seguiría pagando la seguridad social de los empleados que tengan contratados y seguiría todo normal. Simplemente, después de pagar ese 25%, ese beneficio la persona podría cobrarlo gratis o sin pagar impuestos. Vale. Ojo aquí porque se les
olvida tanto a los que se asesoran por redes como a los asesores que no están en fiscalidad internacional. Y es que hay que tener en cuenta 3 puntos de tributación y no 2. No hay que tener en cuenta origen y destino. Es decir, lo que paga la SL y lo que pagas tú por los dividendos. Sino lo que paga la SL por IS, lo que pagas tú por los dividendos en tu residencia fiscal, allí donde vivas, y la retención, el withholding tax, a la hora de repartir ese dividendo. Aquí, pues España con Dominicana retiene un 15, por ejemplo. Entonces, por mucho que no voy a Dominicana porque tengo la empresa del abuelo en el que tengo un porcentaje y me dan 200.000 euros al año y estoy tributando en España pues un 20 largos por ciento, porque eso va a renta del ahorro, no del trabajo. Claro. Máximo 30% desde 2025. Y ya está, y jauja, y me ahorro una pasta. De los 200.000 me quedo con 200.000 en lugar de menos un 15%, menos un 30%. Sin embargo, si esta persona se fuera a República Dominicana, recibiría 200.000 menos la retención del 15% que ya te retiene la SL. O sea, ya tú nunca lo recibes ese dinero. Entonces hay que tener en cuenta ese parámetro. Y volvemos al origen de la pregunta. ¿Empresa o persona? Hombre, yo te digo cómo resolvería yo ese caso sin tener en cuenta variables del tipo, pues me gusta este país, o me gusta el clima frío, o me gusta lo que sea. A ver, yo en ese sentido, 100% que pues Dubái es una opción, siempre teniendo en cuenta factores estrictamente fiscales y no de negocio. No, sí, fiscales. Porque muchas veces te puedo mandar a Estados Unidos con una C Corp, simplemente porque quieres aplicar a Y Combinator y tienes que... Claro. Solo por fiscalidad. Claro, muy, muy simple. Entonces, hombre, a ver, Emiratos está de la hostia, los primeros 100.000 euros de beneficio van al 0 y a partir de ahí van al 9. Y aún por encima tú tienes una nómina en esa empresa que es un gasto para la empresa y que tú no tributas nada por ella. Entonces ya no son 100.000 de beneficio exentos, son 100.000 más toda la nómina que te has pagado que es deducible para la empresa. Entonces, Emiratos está muy bien, hay razonable seguridad jurídica y bueno, luego en España pues lo tienes que contratar en formato freelance, presumiblemente. Vale. Después todo depende, o sea, en fiscalidad todo es como el puzzle y la combinación. Ninguna cosa, ninguna bandera por sí sola es suficiente. Es como, ¿este lugar es bueno? Pues depende de dónde ganes la pasta, dónde vivas tú, dónde contrates, dónde tal. Entonces, pues yo qué sé, una empresa en Panamá puede seguir vendiendo a los mismos clientes que tenía esta empresa, supongamos por Europa, y tenerlo prácticamente todo como rendimientos offshore y que vaya casi todo al 0% para la empresa. Pero si la empresa la deslocalizas en Panamá y tú también vives en Panamá, la empresa ahorra mucho dinero, pero tú los dividendos que recibes no son extraterritoriales, son panameños. Y ahí sí que pagas. Correcto. Entonces siempre depende de la combinación. A lo mejor si la empresa está en Panamá y tú vives en Costa Rica, pues ahí sacas todo con mucho más ahorro fiscal en todas las partes en las que el dinero se está moviendo. Pero vuelve a haber condicionantes. Por eso lo del depende es medio en broma, medio en serio. O sea, siempre depende. Porque para tener una empresa en otro país que no es tu país de residencia, hay que justificar eso. No puedes hacerlo por motivos fiscales, estrictamente. O sea, puedes hacerlo, pero te lo van a regularizar. Claro. Tú es perfectamente legal que tengas una empresa en Rumanía, desde Madrid, pero si esa empresa eres tú solo, vives en España, la llevas tú, el equipo que tienes es en España y los clientes, y es que daría igual donde estuvieran en realidad, pero es que por encima probablemente estuvieran en España, no te sancionan, pero te dicen, esa empresa rumana me la tributas como si fuera una SL. Y me haces contabilidad, y me haces IVAs, y me haces todo el IVA que te has ahorrado por ser intracomunitario, la diferencia entre el 25% y el 3% que habrás pagado probablemente en Rumanía, pues me lo pagas en ese sentido. Entonces, ¿cómo defendemos una empresa en el extranjero? Para acabar de hacer este puzzle en el que yo vivo en un país óptimo para la persona física, mi empresa está en un país óptimo para la empresa. Quizás las cuentas bancarias también se pueden deslocalizar. Me refiero, al final es lo que cada uno de importancia. Hay mucha gente a la que le raya el sistema bancario español. Entonces metería banderas extra. Claro. A lo mejor vive en Costa Rica, con la empresa en Panamá, con los bancos en Singapur o en Suiza y el patrimonio inmobiliario pues en un país emergente, me lo invento. Okay. Entonces las combinaciones son infinitas y por eso hay que entender muy bien todas las dinámicas. Variables. En ese sentido. Pero lo ideal no es tener todo en el mismo sitio. O sea, tener la empresa en un país y tu residencia fiscal en el mismo país. Ahí ya es una cuestión ideológica. Yo siempre voy a decir lo contrario a eso. Lo contrario. Sí, hay una cosa que se llama teoría de las banderas, que lo que dice es que cada bandera es un aspecto importante de tu vida. Hay la teoría de 3 banderas, de 5, de 7, y yo soy partidario de las banderas infinitas. Porque tú le puedes dar una importancia a una cosa y yo se la puedo dar a otra. A lo mejor aquel es padre y le importa mucho una bandera de la educación de sus hijos y necesita estar en un país en el que puede ir a un buen colegio. Claro. Eso ya se vuelve una bandera. Entonces,
Depende, y yo pienso mucho en términos de invulnerabilidad a largo plazo, precisamente porque he visto suficientes fortunas caer sin haberse equivocado en nada, sin una mala decisión de mercado, sin una pérdida de un cliente AAA que tenías poco margen y a la que pierdes uno te come la empresa. Solo por fiscalidad. Por fiscalidad, sí, por divorcios, por cosas fuera de tu control, en cierto modo, y por tanto yo soy un obseso de la invulnerabilidad. Yo quiero ser patrimonialmente inmortal. Y hay mucha gente que también lo quiere ser, y la teoría de las banderas es una ayuda muy... O sea, tú siempre recomiendas tener una empresa en un país y tú vivir en otro. Siempre y cuando, uno, puedas. O sea, Pedro Huerva en este caso lo está haciendo mal. No, que Pedro va conmigo. Pero digo, vive y ahora reside fiscalmente también en Dominicana. Correcto. O sea, correcto. está en el mismo sitio. Pero sus empresas están No, ahí. vivir y residir fiscalmente sí que debe ser lo mismo, ¿eh? Vale, pero la empresa, tú Claro, te refieres a las empresas están aquí, pero él reside fiscalmente Las en empresas Dominicana. tienen por todo el mundo. Sí, por todo el mundo. Vale, Claro, entonces ahí ya él optimiza su persona física y bueno, cada empresa tiene sus motivos para estar en cada país. Vale. En ese Y sentido. últimamente me ha salido un montón en YouTube el tema de Paraguay. Claro, bueno, YouTube y anuncios y por todos lados. Sí, Estoy sí, harto sí. de Paraguay. O sea, es el último sitio donde me iría ahora mismo. Hasta nosotros estamos hartos y mira que facturamos con ello. ¿eh? Pero... Sí, ¿no? Sí, sí. ¿Pero ¿y qué ofrece Paraguay? A ver, en términos fiscales, parece ser mejor que los otros, pero en realidad acaba siendo igual. ¿Por qué? Porque tiene territorialidad, es decir, lo que generes fuera a priori no tributa. Digo a priori porque si estás performando desde el país, pueden entender que es un rendimiento doméstico, aunque el pagador esté fuera. Vale, eso ya va a depender un poco del tipo de actividad que sea y de la casuística empresarial, digamos. Pero lo que generes fuera no tributa y lo que generes dentro va al 10. Lo cual mejora a Dominicana, que va al 0 o al 25, Panamá al 0 o al 27, Chipre al 0 o a, ya depende de si es empresarial o personal. Y en ese sentido, Paraguay sí que está muy bien, pero dices, a mí qué más me da que sea un 10 o que sea un 25, Claro, sí, claro. si el 95% de lo que gano es de fuera y está exento. O el 100. Claro, entonces sí, el 100 se puede dar en muchos casos, pero yo siempre recomiendo tener ingresos locales. Vale. Por una cuestión, no necesariamente de contribuir con el país, aunque ya que te acogen, oye, pues contribuyo contigo y que me tratas bien y lo que no ha hecho mi país de origen, pero sobre todo por tener declaraciones de impuestos como más completas. Vale. Que eso si luego te pasas 5 meses en España o a través de una empresa de donde sea, muchos clientes los tienes en España, pueden intentar jugar una baza de centro de intereses económicos indirectos. Que no voy a abrir ese melón porque es largo de explicar, Vale. pero vamos, que mejor tener ingresos locales. Siempre facturarla a tu propia empresa por la labor que tú haces para ella. Eso me parece un muy sano procedimiento. ¿Pero por qué Paraguay? Es por una cosa y no es lo fiscal. Es porque están emitiendo certificados fiscales. Los certificados fiscales son como un escudo por el cual no te puede regularizar otro país. En plan, este tío certifico que tributa aquí. Y emite certificados fiscales con solo 1, 2, 3 días de presencia al año. Entonces la gente se está volviendo loca y dice, ¡guau! Me voy una semana a Paraguay, tributo al 0 todo lo que gano y luego vivo por donde sea. Y no es tan así. Vale, No o sea, hay que tener cuidado. O sea, para Paraguay Sí. Para Paraguay está bien. Para Paraguay te va a permitir tributar. El problema es si, valiéndote de eso, luego te tiras todo el tiempo en España, con tu casa en España, tu familia en España, todo en España. Ahí te pueden pillar, claro. Ahí va a ser problemático. Y el problema es que la gente no se está ni cortando de ocultarlo porque cree que está bien. Claro, claro. Es como el que cobra en Wise y dice, no, lo cobro en una cuenta de fuera. Y lo chuleas en redes y digo, tío, eso es seguro pero ilegal. Yeah. Bueno, no es ni seguro. Pero puede llegar a ser seguro. Sí, la boda esta desde la LLC en Estados Unidos, el pass-through que se puso de moda, pues ahora lo mismo con Paraguay. Es como Estados Unidos, no es CRS, es FATCA, que son como los sistemas de información. Sabes que FATCA pues, no informa a priori, salvo unas circunstancias muy concretas, y esto es jauja. Y digo, pero maquinón, estás facturando a José, el de la empresa de ahí abajo, con tu LLC, él interactúa contigo y estás en su modo 347, estás en su contabilidad, estás en todo y encima eres un gasto para él, por tanto se lo está deduciendo. Y si se lo está deduciendo es susceptible de que Hacienda se lo ponga en duda. Claro. Y se lo va a poner en duda preguntándole qué es esto, qué servicio te ha prestado y con quién has hablado. Porque Hacienda te pide el mail y el teléfono de tu contraparte con la que estés interactuando. Claro, claro. Entonces es razonablemente fácil que esto salte si no lo haces bien. Entonces en la era Critos Payne la gente se ha vuelto muy loca.